hace mucho tiempo queríamos vernos y siempre había algo que se interponía, algo que pasaba, y bueno, ¿y qué pasa? Y nuevamente esperar, pero Dios es grande, es maravilloso, es fiel, y hoy estoy aquí disfrutando de esa bendición tan grande, no solamente de compartir con ella, sino de conocerlos a todos ustedes, porque yo los conocí a través de las redes, a través de los videos, pero yo decía, ay Dios mío, pero yo quiero estar allí, yo quiero vivir la experiencia, porque los veo a ustedes tan apasionados, tan llenos de ese espíritu de servicio, de esa comunidad que yo percibo en cada uno de ustedes, esa pasión por hacer crecer la iglesia, por traer personas, por compartir la palabra, porque no solamente es para nosotros, sino también cuando nosotros entendemos lo que es la salvación, nosotros también queremos que otros sean también bendecidos y que lleguen a conocer a Jesús. Entonces eso me motivaba mucho y me llenaba mucho de gozo de verlos acá, además de compartir juntos, adorar y alabar al Señor, recibir palabra, recibir alimento especial que viene del cielo. Hoy es un día de gozo y de alegría. Yo creo que todos nosotros anhelamos los domingos, ¿verdad? Porque como familia, como iglesia, es la oportunidad que tenemos de vernos, de abrazarnos, de compartir, de aquel que está triste, darle una palmada, darle una palabra de ánimo, una oración. Así que esto es muy importante, que nosotros nos congreguemos los domingos. La palabra nos exhorta a eso, y razón tiene Dios, porque de verdad que recibimos demasiado en cada uno de nosotros cuando compartimos ese amor que Dios ha dado a nosotros, y nosotros lo compartimos con las demás personas. Como dice Estela, acá la iglesia, a través de la enseñanza del pastor Michael y de ese llamado que ha hecho este año, se ha venido trabajando acá una serie que son los frutos del Espíritu Santo, y cada mes se ha venido desarrollando un tema. Han visto el amor, el gozo, la paz, y estamos en el mes de la paciencia. Así que yo le puse el título a mi tema, Cuando el cielo no se apura. Y quiero leerles el versículo clave que está en Hebreos 10:36. Bueno, como lo tengo por acá, no lo vamos a... Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, vamos a poner esto en las manos de Dios. Quiero que me acompañen en oración. Señor, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos estar apercibidos de lo que tú quieres hacer a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Que esta palabra no llegue a ti, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando. Que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibirla. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Toma control de cada corazón, de cada mente, y haz como tú quieras, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Así que bueno, la paciencia es un rasgo, es un atributo de Dios que nos es dado al creyente a través del Espíritu Santo. Dios es paciente y bondadoso. Dios no tarda, dice la palabra, que no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aunque esta palabra está enfocada en la promesa de salvación eterna, nos revela el carácter paciente que tiene Dios con nosotros. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros a través de la vida? A través de esos momentos en que nosotros hemos fallado, hemos cometido errores, incluso muchas veces le hemos dado la espalda, y Dios es paciente. Así que es tan difícil hoy en día practicar la paciencia en un mundo que vive tan acelerado, en un mundo que vive a prisa, en un mundo cambiante. Lo que hoy es una innovación, una novedad, ya mañana no tiene ningún sentido, ya mañana está obsoleto. En un mundo que podemos cambiar la televisión a cada rato, en un mundo que hacemos compras por internet y en instantes tenemos la casa,
los objetos en nuestra casa, en un mundo incluso que estamos acelerando hasta las notas de voz. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho. Aceleramos las notas de voz, buscamos los trámites express. Es un mundo que no entiende la paciencia, es un mundo impaciente, y en ese sentido nos arrastra, nos envuelve como en una espiral, ¿verdad? Y nosotros también nos sumergimos en esa, y muchas veces hay procesos, hay situaciones en la vida que sí o sí requieren transitar el camino de la paciencia. Hay procesos, hay situaciones en la vida en las cuales nosotros tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir esfuerzo, dedicación y paciencia. Y con esto no es que estamos desestimando el valor que los avances científicos han tenido, los avances tecnológicos, porque de verdad que nos ayudan a hacer algunos procesos eficientes, pero tenemos que usarlos en la justa medida y en el momento oportuno. Y el problema radica cuando bajo este enfoque, bajo esta mentalidad de prisa, queremos también tratar y enfocamos nuestros procesos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos bajo este mismo enfoque, y sobre todo cuando este sueño y este proceso que estamos viviendo tiene que ver con el propósito de Dios. Amén. Y es precisamente lo que hoy quiero compartir con ustedes, la paciencia como fruto del Espíritu Santo en aquellos momentos de prueba, de tribulación, en aquellos momentos en los cuales tenemos situaciones y circunstancias difíciles a la espera de una respuesta, a la espera de que se concrete un sueño, un plan, un proyecto, y cuando estamos en la voluntad y en el propósito de Dios, que es lo más importante. Así que, como lo decía Cris el domingo pasado, la paciencia es la capacidad que tenemos para soportar con paz, con gozo y con esperanza aquellas demoras, aquellas aflicciones, aquellos sufrimientos que no nos causen ansiedad ni afán, que no nos causen frustración. Esa es la paciencia que Dios quiere que nosotros tengamos, la paciencia que es producida por el Espíritu Santo. Hay varios tipos de paciencia. Yo me voy a enfocar hoy por las razones del tiempo, pero a veces hay personas que son creyentes o no creyentes y son pacientes. Cuando en alguna oportunidad ponemos en práctica nuestro intelecto y decimos, muchachito, cuento 10. O cuando ante una situación vamos a un psicólogo, vamos a un psicopedagogo y nos dicen, vas a hacer esto, acá. Y bueno, y somos pacientes y nos sometemos a un proceso. Pero esa no es la paciencia de la que yo hoy quiero hablarles a ustedes, o que Dios me ha inquietado hablarles. Es la paciencia que surge de esa relación, de esa oración, esa relación íntima que tenemos a diario con nuestro Padre. Amén. De leer la palabra, de conocer su carácter, de aquellos momentos en las experiencias anteriores que hemos vivido, cuando Él se nos revela a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones? Nada más tenemos que hacer memoria de cuántas situaciones Dios no nos ha sacado adelante, Dios nos ha levantado, Dios nos ha dado victoria. Y ese caminar con Dios nos hace que nosotros podamos tener la fortaleza y asumir la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos en esa espera y en esa demora. La paciencia como fruto del Espíritu Santo es aquella que se enfoca en las promesas de Dios y en quién promete, en la fidelidad de quien promete. Dice la palabra que Él es fiel para cumplir sus promesas y que su fidelidad va de generación en generación. Amén. Y que tiene grandiosas y bellísimas promesas para que todos aquellos que creamos seamos partícipes de su naturaleza divina. Qué bello, ¿verdad? Que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, de conocer su carácter, de que su carácter se vaya forjando en cada uno de nosotros. Y es precisamente eso, porque Dios, como buen maestro, nos enseña. Las pruebas, las tribulaciones son campos de entrenamiento en donde Dios quiere forjar en nosotros su carácter, el dominio propio, la templanza, la firmeza, la fe,
que nosotros podamos ser entendidos de que más allá de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y de nuestra fortaleza, está, cuando allí se agota todo eso, allí está Él, la fortaleza de Él. Él nos fortalece, dice que nos fortalece para toda paciencia y longanimidad, para poder soportar con alegría y con gozo esa espera. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo me manejo yo aquí con esto, porque como no soy tan tecnológica, Estela me había dicho que trajera una tablet. Yo les quería compartir a ustedes esta paciencia como fruto del Espíritu Santo. En la Biblia nos encontramos una historia de un hombre que pasó por numerosos procesos, pasó por numerosas situaciones, desde que el momento en que Dios le entregó un sueño a él, pasó por situaciones muy difíciles. Sin embargo, este hombre mantuvo siempre la fe, la esperanza, la confianza en esa promesa y en ese sueño que Dios le había dado. Y es la historia de José. No sé si algunos de ustedes la conocen o la conocen poco. No la puedo leer por completo porque son muchos capítulos en la Biblia. Sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen. José para mí es un ejemplo de una paciencia como fruto del Espíritu Santo. José era uno de los hijos más consentidos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero José fue el primogénito de la esposa que más amaba, y porque como la más amaba a ella, el hijo consentido era José, cosa que a veces no debemos hacer, pero la historia dice que fue así. Le había preparado una túnica de colores y eso había despertado el celo, la envidia de sus hermanos, porque veían que su padre siempre era especial con José. José era un soñador y Dios le entregó un sueño a José. En ese sueño José se veía gobernando sobre su familia, se veía en una posición de autoridad, de gobierno, y cuando él le cuenta ese sueño a sus hermanos, esto despertó aún más el odio que ellos tenían hacia él. En el sueño, él se veía, tuvo 2 sueños, voy a hablar de uno. En el sueño él se veía recogiendo unos manojos de espigas de trigo y sus hermanos también recogiendo, pero el manojo de él mantenía erguido y los manojos de sus hermanos se inclinaban como haciendo reverencia a él. Y eso molestó muchísimo a sus hermanos porque le dijeron: pero ¿qué crees? ¿Que nosotros nos vamos a humillar ante ti? ¿Que tú vas a gobernar sobre nosotros? Lo cierto es que un día su papá, los hermanos fueron a pastorear ovejas, se fueron alejando y su padre se preocupa, Jacob, porque los hermanos no regresaban, y le dice a José que vaya a ver qué le pasaba a sus hermanos. Y cuando los hermanos lo ven llegar, dicen: ahí viene el soñador, ahí viene el que nos viene a acusar porque está pendiente de todo lo que hacemos para írselo a decir a nuestro padre. Y planean su muerte. Lo colocan en una cisterna. Una cisterna es una cavidad en la tierra donde se almacena agua, estaba vacía. Lo colocan allí para que se muera. Habían planificado inicialmente la muerte, pero un hermano le dijo: no vamos a hacer eso, vamos a colocarlo allí, mira que nuestro padre cuando sepa esto. Y sin embargo ellos lo colocaron allí. Pero luego, cuando venía una caravana de unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto, ellos dijeron: bueno, no vamos a matarlo, sino que vamos a sacarle provecho, vamos a venderlo. Nos dieron un dinero por él y vamos a repartirnos ese dinero, y le decimos a nuestro padre: vamos a romper la túnica, vamos a matar a un cordero y lo vamos a ensangrentar en esta túnica, y le decimos a nuestro padre que una fiera salvaje lo mató, y allí está todo, y que solamente quedó esto. Lo cierto es que lo venden a estos mercaderes que van a Egipto. José llega como esclavo a Egipto, después de ser el hijo consentido, ahora es esclavo
con un sueño que Dios le había entregado. No se explicaba eso, estaba confundido, estaba dolido, estaba triste. Sin embargo, cuando llega allá, hay un oficial del faraón que lo compra y va a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Y resulta que allí José se destaca por su excelente servicio y llama la atención y es nombrado mayordomo de su casa. Lo puso sobre todos sus bienes y le dio autoridad. Cuando todo parecía que ya se estaba encaminando, le decía, bueno, como que por aquí va mi sueño, ¿verdad? Por aquí voy encaminado a cumplir ese sueño donde yo estoy teniendo una posición de liderazgo, una posición de autoridad. La esposa de Potifar se enamora de él y comienza a seducirlo y a acosarlo sexualmente. Y él rehuía, pero hubo una oportunidad en la cual la casa estaba sola, Potifar no estaba, la esposa de Potifar lo asedió, lo acosó sexualmente, y en la huida que tuvo él, que se pudo deshacer de eso, le queda el manto a ella. Algunas Biblias dicen que le queda parte de su ropa, y resulta que ella, ofendida porque él la despreció, levanta calumnia sobre él cuando llega Potifar, y nuevamente José, entonces encarcelado, prisionero. En la prisión, José se destaca nuevamente. Y fíjense que el jefe de la cárcel lo nombra jefe de la cárcel y lo pone a cargo de todos los prisioneros. Luego se presenta la oportunidad en que dos prisioneros que habían trabajado en la casa del faraón tienen unos sueños. Era el copero y el expanadero. Le cuentan los sueños y José les da la interpretación. La interpretación fue correcta porque en la interpretación le decía que el copero iba a ser restituido en su cargo dentro de 3 días y iba a pasar nuevamente a la casa del faraón. Y le dice, recuerda cuando estés allá con faraón, hablar sobre mí, o sea, ayudarme, ya que iba a tener una posición de influencia. Sin embargo, el tiempo pasó, al copero se le olvidó y nunca nombró a José. Pero Dios sí se acordaba de José y Dios estaba al tanto. Faraón tiene también 2 sueños. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen porque hay uno que es muy famoso, que es muy conocido. Y llama a los sabios y ningún sabio le sabe interpretar el sueño. Y ahí es donde el copero se acuerda y dice, en la cárcel había un prisionero que me interpretó el sueño, y lo mandan a llamar y va a palacio. Le cuenta el sueño, lo interpreta. El sueño es el famoso sueño de las vacas gordas, de las 7 vacas gordas, robustas, hermosas, que están en un prado comiendo, y luego unas 7 vacas flacas, enfermas, que prácticamente están débiles y quieren comerse a las vacas gordas. Y él les da la interpretación, le dice que van a haber 7 años de abundancia, de alimentos, de prosperidad ilimitada, pero que van a venir 7 años después de una carencia y una hambruna a nivel general en muchas regiones. Y le da la solución, le da todo cómo va a ser. Maravillado el faraón, le dice, bueno, te voy a nombrar entonces ahora como la mano derecha, gobernador de Egipto. Bueno, luego de eso, para cortar un poquito por las razones de tiempo, vemos entonces que se desata la hambruna, los hermanos sufren la hambruna y vienen a Egipto a buscar alimentos y se consiguen con José. No lo reconocen al principio porque él estaba vestido como un egipcio, había pasado tiempo y no se imaginaban más nunca que ese era su hermano. Allí se dan una serie de situaciones familiares entre ellos, en donde al final José los ayuda, les explica quién era él y luego los perdona. Finalmente ellos llegan acá y el sueño que había tenido llegó a su cumplimiento. Era un propósito de Dios, porque Dios lo que quería a través de José era resguardar la descendencia de Israel.
salvarlos y resguardar. Ese era el macro plan que tenía. Amén. Bueno, a través de este resumen yo quiero resaltar 5 aspectos importantes que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta cuando nosotros estamos atravesando esas situaciones y esos periodos en los cuales Dios nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa, nos ha hablado, o simplemente nosotros tenemos un sueño que queremos realizar y que lo hemos puesto en sus manos. Y que es importante porque a través de la historia de José nosotros podemos ver estos atributos y estas partes importantes que Dios quiere que nosotros hoy tomemos en cuenta. En primer lugar, voy a leer textualmente, dice acá: nosotros debemos asegurarnos que ese sueño, ese proyecto o plan forme parte del plan, propósito de Dios, o que esté dentro de su voluntad. Amén. Es la única garantía de éxito, que lo que nosotros estemos haciendo esté dentro de la voluntad de Dios. José tenía esa seguridad. Voy a leerles acá. Hubiese querido, no sabía que estaba la pantalla, que hubiésemos podido Están. Sí, pero no le di los versículos. Están, yo se los digo. Ah, bueno. José tenía esa seguridad de que ese sueño y ese propósito no era de él. No era que él se había comido un asado en la noche y había soñado todas esas cosas, o se había comido, como decimos a los venezolanos, un pabellón. No, él tenía la seguridad de que era Dios quien le había dado ese sueño. En Génesis 48, dice: cuando los prisioneros le contaron a él su sueño y él se los interpreta y le da la interpretación correcta, dicen ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Cuando tú tienes un sueño, ¿estás seguro que ese sueño es de Dios? ¿Te has puesto a pensar si eso que tú estás planeando, esa meta, ese proyecto que tienes, estás seguro que es un sueño o un proyecto de Dios? José tenía esa seguridad y por eso le dio esa respuesta a ellos. Y luego, cuando estaba en casa de Faraón, Génesis 41, 16. Es 16. No, pero no, te equivocas. No, lo voy a leer yo entonces. Génesis 41, 16. Respondió José a Faraón. Cuando el Faraón le muestra su sueño a José, y no le había encontrado nadie que le interpretara esos sueños, y se los da, le dice José: no está en mí. Dios será que dé respuesta propicia a Faraón. Es decir, él sabía que él no era quien, lo que él estaba, ese don y esa de interpretar el sueño no era de él, ese sueño era Dios. Dice, vuelvo a leer: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, es decir, el interpretar el sueño, Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Así que veamos esa seguridad que tenía José. Otro aspecto resaltante que quiero a través de esta historia es de que el hecho de que estemos pasando por una prueba, por una tribulación, un sufrimiento o una circunstancia difícil, no significa necesariamente que estemos caminando fuera de la voluntad de Dios. José pasó situaciones dolorosas, tristes, y luego, después de 13 años, fue que él pudo ver la promesa de Dios y el sueño de Dios cumplido. Después de largos 13 años. Dios le mostró el final, pero no le mostró el proceso. Y a veces tiene que hacer eso también así con nosotros. Porque si nos muestra el proceso, parece que por aquí es más derecho y nos vamos por otro lado. Entonces Dios le mostró a él, no sé si está Eclesiastés 7:8.
Esa es una versión. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Ahí está el 8. Ese. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido. Allí dice sufrido, en la versión de la Biblia de las Américas dice mejor es el paciente. ¿El paciente de qué? El paciente de espíritu, que el altivo de espíritu. Porque la altivez es incompatible con la paciencia. Porque la paciencia es amor. Y la altivez es cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y nos impacientamos y comenzamos nosotros a buscar atajos, a buscar soluciones express a todas esas circunstancias que se nos van presentando. Entonces, por eso es que es incompatible. Muchas veces a nosotros en ese plan suceden cosas en las cuales pensamos y decimos, ¿será que este plan o este proyecto no está en las manos de Dios? O sea, no está en su voluntad. ¿Será que es algo que yo me inventé? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí a veces digo, ¿será que soy yo la que estoy? ¿Será que es Estela la que está pensando esto? Y verdaderamente Dios no es el que está metido en este asunto. Y comenzamos nosotros a tener dudas, nos confundimos, nos desanimamos, muchas veces abandonamos, nos desconectamos incluso a veces con Dios, nos desconectamos con el plan, con el proyecto. Y vuelvo y le digo, como Dios es un Padre especial, muchas veces para nosotros poder llevarnos Él a donde Él quiere llevarnos, tenemos que pasar por ciertas etapas en donde nosotros tenemos que aprender ciertas cosas, y en cada etapa lo que aprendemos nos sirve para la etapa siguiente. ¿No les ha pasado a veces que después decimos, por eso es que yo tenía que vivir esta experiencia, por eso es que tenía que pasar por esto? Así que a Dios no se le escapa nada. Amén. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, y si es Él quien promete, Él va a cumplir la promesa. Nosotros, Cris decía la semana pasada, ríndete a Él. No busques atajos, no busques tus propias fuerzas, no tengas una paciencia basada en tu yo, basada en tu intelecto, basado en lo que tú has aprendido, en tu conocimiento. Ten una paciencia basada en las capacidades y en las fuerzas que Él te da, porque Él nos fortalece cada día. Cada día que amanece es una experiencia nueva con Dios. Es cada vez que nosotros vivimos un día, vivimos por la misericordia de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces pasamos por alto y creemos que las cosas que nos pasan ya las damos por sentadas, y no nos damos cuenta de que en cada momento, en cada situación, Dios ha estado presente con nosotros y no nos ha dejado, no nos ha abandonado, no nos falla. Cuando tu plan forma parte del plan o propósito de Dios, podemos tener la seguridad de que Él jamás nos abandona. Amén. Cuando su plan es de Él no nos abandona. Dice, me llamaba la atención cuando yo estaba leyendo esta historia, que en cada etapa que José fue atravesando, decía la Escritura, y el Señor estaba con él. Y el Señor estaba con él. Cuando fue llevado a la casa de Potifar, vamos a leer Génesis 39, del 3 al 4. En la casa de Potifar, les decía que Potifar vio en él la excelencia, el conocimiento que él tenía. Era un joven que se preocupaba siempre por en la espera. Él no se quedó estancado. En la espera él siempre buscaba hacer algo. No está. Génesis 39. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio,
Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow. Así que en medio de ese proceso Dios nos da oasis. Nos da oasis, pequeños oasis para que descansemos, para que recobremos fuerza. Así que él vio, el mismo Potifar se dio cuenta de la excelencia y vio que en él reposaba la mano de Dios. Y por eso digo, no, este hombre yo lo voy a nombrar mayordomo. Tenemos también cuando estaba en la casa de Faraón, Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté el Espíritu de Dios. El Faraón, un hombre que no era creyente, reconoció en él que en él estaba el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así que él mismo reconoció que era un varón que estaba lleno del Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué demanda Dios de nosotros en ese proceso? Que tengamos una actitud de gozo, de esperanza y de preparación. Amén. Dice la palabra en Santiago 1:2, hermanos, tened sumo gozo. Es difícil, ¿verdad? A veces no lo entendemos. Pero la palabra dice, hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales y que no le falte cosa alguna. Así que José, a pesar de que vivió una vida consentida, una vida de privilegio, pasó a ser siervo, esclavo y preso. Sin embargo, yo me imagino que al principio José, las emociones que tendrían y que estaban allí en su alma efervescente, el dolor, la tristeza, la rabia, la ira, incluso tristeza de saber de que sus propios hermanos habían conspirado contra su vida. Todo eso lo tuvo él, pero él no dejó que esos sentimientos lo dominaran. Él en ningún momento tuvo, en la historia no se ve en ningún momento que él tuvo una queja, que él tuvo una rebeldía en contra de Dios. Por el contrario, mantuvo siempre la actitud de gozo, de esperanza, de paciencia, y no se quedó en los laureles, buscó prepararse. Cuando estaba en casa de Potifar, el contacto con la realeza le permitió a él aprender el idioma egipcio, aprender las leyes, los protocolos, aprender administración de bienes. ¿Qué te ha demandado hoy Dios? ¿Qué sueño tienes en el cual tú tienes que estar preparándote? Amén. En vez de estar quejando, tú te tienes que estar preparándote. Yo escuché una vez a una persona que decía que Dios lo había enviado a muchos países que tenían idiomas distintos y que ya él estaba estudiando esos idiomas. Así que Dios nos manda a prepararnos. Si verdaderamente nosotros tenemos confianza en la promesa y en la fidelidad del prometedor, nosotros en vez de quejarnos, en vez de estar estancados, comencemos a ver cómo nos vamos a preparar para la siguiente etapa. En la cárcel aprendió liderazgo, toma de decisiones. Y por último, la actitud de obediencia, alabanza y adoración. Todo el tiempo tuvo una actitud de alabanza, de adoración y de obediencia. Fíjense que cuando la prueba llegó y fue tentado, creo que él en su carne a lo mejor quería ceder, pero la prueba no corrompió su corazón. Él no sucumbió a la tentación. Y en Génesis 39:9, cuando la mujer de Potifar lo está acosando, lo está buscando, él le dice estas palabras que a mí me llamaron mucho la atención, porque dice
acá. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino tú, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. La obediencia, rendirnos a Él. Amén. A veces cuando pasamos por esas situaciones en las que nos desanimamos, el enemigo busca y empieza a colocar tentaciones en nuestra vida que nos alejan, que nos distraen, que nos confunden. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que nosotros nos apartemos del propósito que tiene Dios para nosotros. Entonces, sin embargo, nosotros debemos mantener esa actitud de adoración, de alabanza. Y quiero, por último, esto que también... Disculpen, no se me perdió la hojita, no quedó la carpeta en la hojita. Esta es la parte final. Para concluir, fue Dios quien envió a José. Fue Dios, conforme a su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar y preservar a Israel. Le dijo José en Génesis 45, 7, 8, le dice José a sus hermanos: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida y de ese modo asegurarle la descendencia sobre la tierra a su pueblo. Fue Dios quien me envió, no ustedes. Él estaba seguro de que él estaba cumpliendo un plan, un propósito de Dios. Y eso es lo que yo hoy quiero, y Dios puso en mi corazón, después de muchos resúmenes que tuve que hacer, llegar a esto en tan poco tiempo, que tú y yo aprendamos a entender que Dios, cuando tiene un propósito, que no nos olvidemos que Dios, cuando tiene un plan o un propósito de Dios, Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Que aunque pasemos por esas situaciones fuertes, deprimentes, desanimadas, nosotros busquemos arraigarnos en su palabra, que nos pongamos sobre la roca firme, sobre la piedra inconmovible, que no busquemos atajos, no nos dejemos engañar por el enemigo que nos comienza a presentar situaciones que nos distraen, que nos alejan del verdadero propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Porque Dios tiene planes de bien y no de calamidad, a fin de darnos el futuro y la esperanza que Él quiere que nosotros tengamos. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Entrégale esos planes al Señor. Él es fiel, no te va a abandonar. ¿Cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas situaciones, si nosotros miramos el pasado? ¿A dónde Dios nos ha traído? Así que Dios es fiel. Alábalo con tus labios. Dile allí: Señor, cuán grande eres tú. Abre tu boca en esta mañana y alábale. Dile: grande y buenas son tus obras, tus maravillas. Tú eres quien fortalece, tú me das fortaleza. Señor, grande es tu amor, grande es tu misericordia. Decía David: hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Porque aunque Dios tiene promesas eternas, también tiene promesas para sus hijos aquí en la tierra. Promesas de bendición, promesas de paz, de prosperidad, promesas de salud, de sanidad, de seguridad, de provisión. Aférrate a esas promesas de Dios. Dice la palabra que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que en lugares de delicados pastos nos hace descansar. Que junto a aguas de reposo nos pastorea. Que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Que busquemos su justicia. Que aunque andemos en valle de sombra y de tiniebla, no temeremos mal alguno. Porque su vara y su cayado nos infunden aliento, nos levantan
levantan en esos momentos en los cuales parecemos que no tenemos fuerza, que la respuesta no llega, que la solución no la vemos por ningún lado, que no se terminan de concretar los proyectos, que cuando creemos que vamos ya alcanzando una meta, parece que retrocediéramos. En esos momentos dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, de todas esas personas que acusan, que nos meten en la cabeza, que vienen esos pensamientos negativos. Esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del acusador. Y Él dice que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Nosotros veremos las promesas cumplidas, veremos todo lo que Dios nos ha revelado, nos ha hablado. Seremos fuertes, seremos rebeldes, seremos como las plantas. Así que cree, alábalo. Él es bueno y Él es fiel y su misericordia permanece por siempre. Así que ahí donde estás, te damos gracias, Señor.